Esta guerra solo se va a terminar cuando uno de los dos esté muerto. Y no solamente me las vas a pagar tú, también me las va a pagar Altagracia. Si Altagracia sobrevive, vas a necesitar a alguien que te proteja. No voy a descansar hasta ver a Lucho preso o muerto. Estoy moviendo todo para sacarte de ahí cuanto antes. Es la mejor noticia que he oído, Braulio. Para todo el mundo eres el que no le molesta lastimar a su familia. Y es cierto. ¿O quieres LSD? Dicen que es muy fuerte. Un cuadrito, carnal, no es nada. Te vas a sentir mejor. Yo sé que ella está de nuestro lado. Perfecto. Voy a confiar en ti. ¿Hasta qué punto Altagracia Sandoval manipuló a un policía para intentar meter a la cárcel? El como que te deja que caiga así. Tú eres Luis Navarrete. Tú le diste la excusa perfecta para que lo saquen de la cárcel, León, por Dios. ¡Ay! ¡Perdón! Oiga. Oiga. Qué bonita familia, juez. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? A esa edad los chamacos son hiperactivos, pero cómo los queremos. Como si fueran nuestras vidas. Y su esposa, con todo respeto, también está muy guapa. Mire, no sé qué pretenda, pero lo que si usted No, quiere es... No, nada. Mire, nada más, juez. Es un pequeño saludo del señor Navarrete. El coche es suyo. Disfrútelo. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Para abrir la puerta. Dámelo. Desde ahí, tíramelo. De seguro está cerrada por fuera. Una de las chicas la de haber hecho. Sí te acuerdas de ellas, ¿no? Tu cel está allá. Yo también me saqué de onda cuando te vi. Pensé que me ibas a golpear por todas esas que hice el miedo. Te reconocí porque me drogaron. Tu amigo y tú. Nadie te obligó, Diego. Y si hubiera querido hacerte algo, lo hacía cuando dormías. No sé qué te traes. Yo no maté a nadie. Fue Altagracia. Inventó todo para mi familia. Igual que la tuya. ¿Cómo sabes eso? Tú me lo dijiste. Y yo te conté que por su culpa mi mamá se suicidó. Y mi papá está en la cárcel. Tranquilo. Ella, los dos. La misma persona. Los dos estamos solos, hijo.
¿Y por qué me citaste tan temprano? ¿Conoces a Remigio Alcázar? Sí. Ese es el líder del cártel de los osos. Así es. Ese hombre va a estar un par de días por acá. Se enteró del negocio que hicimos con la gente de los Gutiérrez y nos quiere conocer. Le hablaron de mi padre. Pero yo ya le dije que ahora el negocio es conmigo. ¿Contigo? Ya te vi negociando con Chacón en Colombia. Lo haces muy bien. No es lo único que hago bien. Lo sé. Por eso quiero que me ayudes. Error. Braulio, yo no estoy aquí para ayudarte. Si me le fui por debajito a tu papá, era porque eso servía para mis intereses. Pero vos le vas bajando 2 rayitas a tu tonito conmigo porque es que no eres mi jefe. ¿Qué quieres? 50-50. 60-40. 50-50. Y además, necesito que empieces a hablar en plural. Porque si estás muy interesado en hacer negocios conmigo, pues aquí los dos vamos a estar al mismo nivel. 50-50. Estás bien. 50-50. Y otra cosa. Sé que quieres sacar a Alfonso de la cárcel. Yo no quiero estar cerca de ese tipo para nada. Y mucho menos de la tipa esa que anda con él, la tal Romelia. No la quiero ni cerca, ¿oíste? Ella tampoco te quiere mucho. No, bueno, estamos iguales. Entre más lejos la una de la otra, mejor. Agente Contreras, unas palabras, por favor. ¿Es verdad que utilizó su poder en la policía para vengarse de José Luis Navarrete? A ver. ¿La idea de vengarse fue suya o de Altagracia Sandoval? Por favor. O sea, vamos por parte. Primero que nada, la señora Sandoval no tiene nada que ver en esto. Y en segunda, por andar poniéndole atención a chismes falsos, se están olvidando de lo más importante. José Luis Navarrete está encubriendo a un asesino. ¿Está negando que tiene una relación con Altagracia Sandoval? ¿Me permite terminar, por favor? Nadie está por encima de la ley. Sea un empresario poderoso o sea quien sea. Si no fuera porque José Luis Navarrete estuvo obstaculizando y escondiendo a su hijo, hace mucho tiempo que Lucho Navarrete estaría preso. No estamos negando de que hagan su trabajo, señor. Lo que nos queda duda es si usted y Altagracia Sandoval tienen alguna relación. A ver, ustedes son periodistas, no reporteros amarillistas. Les estoy pidiendo su apoyo. Me permiten, le voy a contestar sus preguntas, pero les estoy pidiendo su apoyo como periodistas para evitar que una persona sumamente peligrosa siga en las calles. Usted misma lo dijo en su noticiero, licenciada Valdés. O sea, me extraña que ahora prefieran hablar de enredos amorosos que de cosas que son vitales para la seguridad de las mujeres de este país. Solo queremos saber la verdad. Es que este triángulo amoroso, agente, entre Altagracia Sandoval y José Luis Navarrete han destapado la cloaca entre corrupción, tráfico de influencias y una policía poco confiable que se maneja por caprichos. Mire, licenciada Valdés, la detención de José Luis Navarrete no es ningún capricho. Tenemos pruebas para acusarlo de complicidad. Y lo de esa supuesta venganza en contra de Navarrete es toda una cortina de humo para desviar su atención de las cosas que realmente importan. Y bueno, pues imagínense, contesté sus preguntas. Pero, señor, Me están haciendo las mismas preguntas todo el tiempo, no vale más, gracias. ¿No puede permitir una pregunta más, por favor? Don Remigio, soy Braulio Padilla y ella es... Tienes mucho
para vender tus porquerías acá. ¿Quién te crees? Pensé que si me contactó es porque quería hacer negocios con nosotros. Nomás quería conocer al que está metiendo armas a mi zona sin mi consentimiento. A ver. Vamos a empezar con el pie derecho. Primero que todo, nosotros no le faltamos al respeto a nadie. Y mucho menos a usted, don Remigio. Si nosotros nos acercamos a los Gutiérrez, fue precisamente porque queríamos acercarnos a usted. Sabemos que va a empezar una guerra con los Tucanes de Morelos. ¿Cierto? Y también sabemos que su proveedor lo agarró el ejército. Y nosotros estamos en plena capacidad de darle todas las armas que usted necesite para que se eche esa guerra rapidito. Tu vieja habla mucho. ¿Qué pasó? Yo no soy su vieja. Y yo somos socios. Y yo soy la que consigue las armas en Colombia. Pues si tú eres la que las consigue, entonces ¿para qué queremos al güerito este? No, un momentico. ¿Qué pasó, don Remigio? El güerito este es el que le puede traer todas las armas hasta acá. Además, don Remigio, yo no soy de las que apuñala a los socios por la espalda. Si usted quiere que hagamos negocios, tiene que ser con los dos. Este es el tipo de hembras que me gusta. Bravas y leales. ¿Qué tienen para mostrarme? Comandante Vidal, unas palabras, por favor. Señores, por favor, ¿me permiten un segundo, por favor? Buenos días. Miren, se va a abrir una investigación para deslindar responsabilidades. Y si concluimos que el agente Contreras ha abusado de su posición dentro de la policía, vamos a proceder con todo el rigor de la ley. Dice el agente Contreras que tiene pruebas contundentes que José Luis Navarrete ha estado en contacto con su hijo y que le está ayudando a evadir la justicia. Miren, todavía estamos analizando esas pruebas y además estamos comprobando las versiones de los testigos. Y por medio de ustedes vamos a seguir manteniendo informada a la sociedad de los avances que tengamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues, señores, muchas gracias, muy amables, que tengan buen día. ¿Podría ampliarnos un poco más? Abogada, una pregunta. ¿Cuándo quedará libre su cliente? Lo siento, yo ya dije lo que tenía que decir. Abogada, nada más Unas palabras, por favor. Unas palabras, licenciada. Vidal. Sí, señor juez, lo escucho. Adolfo. Hola. Ay, qué bueno que llegas. ¿Cómo estás? Ya estuvimos preguntando, pero ningún doctor nos quiere decir nada. No, tranquila, Regina. De verdad, tranquila. Si no te han dicho nada es porque no hay nada nuevo. Y también es una buena señal de que sigue estable. Y puedes ir a ver tú a Altagracia, así Regina está más tranquila. Sí, es más, si quieres, acompáñame y así la ves tú también. Sí. Vamos. Sí, gracias. Qué pocos tienes, Navarrete. Inventando chismes para... Se ve que te dolió hasta el alma, pero no es un chisme. Altagracia y tú me quieren fregar. De veras que tienes la cabeza podrida. Ya veo de dónde sacó Lucho los psicópatas. Cállate, imbécil, cállate. Te lo advierto. En ese tema no te metas. ¿Y entonces, licenciada? ¿Eres libre? ¿Es en serio, Vidal? Leo, por favor, ya no empieces con tus panchos. Simplemente el juez Robles me llamó y retiró la orden de aprehensión. Vidal, ¿con qué pretexto? Inconsistencias en las acusaciones. Eso es mentira. Vámonos, José Luis. Mira, detalle, qué detalle. Bájale.
Vas a caer. Bueno, a ver. Ilústrame. Me encantaría saber cómo se manejan las cosas por aquí. ¿Cómo hicieron para convencer al juez? Porque yo lo conozco perfectamente. Y eso del cuento pasional no se lo trago. La ley es la ley. Ley corrupta. O sea... Tu hermana parece estar muy bien. Es una mujer muy fuerte. Se va a salvar. Sí, estoy seguro de eso. Te dejo. Voy con una enfermera. Ahorita vengo. Gracias.